está con nosotros el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, que acaba de publicar su libro Neuropsicología, Espiritualidad y Religiosidad. La más cordial bienvenida. No lo presento porque, bueno, el doctor Cáceres es un personaje de la cultura nacional y no requiere de ninguna presentación, de modo que simplemente la más cordial bienvenida. Y vamos a comenzar este diálogo. Bueno, el tema es inmenso y tocaremos pues algunos puntos sobresalientes, ¿no? En la década de 1970, en el primer quinquenio, exactamente en 1973, el crítico literario José Miguel Oviedo tenía en la revista Caretas una sección titulada La carta que no se envió. Bueno, y entonces en ese año, en el mes de octubre, publicó una carta contra la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Y su crítica no solo era enérgica, ¿no?, sino violenta, ¿no? Bueno, eso era, dijo, una manifestación absoluta de superstición, de folclore y de barbarie, ¿no? Prácticamente estaba pidiendo pues, que prohíban eso, ¿no? Bueno, yo por entonces tenía un programa cultural en el Canal 11. El programa se llamaba Cultura Animi, ¿no? Yo me basé en una expresión de Cicerón que dice cultura animi, filosofía est. O sea, la filosofía es el cultivo del espíritu. Entonces, este programa se transmitía pues los sábados, en la noche, en Canal 11. Entonces dije, caramba, qué mejor oportunidad para invitar, ¿no?, al crítico Oviedo y a algún representante de la hermandad del Señor de los Milagros para una confrontación y para que se aclaren pues las cosas, ¿no?, y para que se contrapongan pareceres. Bueno, fui a hablar con la gente de la hermandad y me dijeron que de ninguna manera, que no les interesaba, ¿no?, ir a debatir con un señor que además se había expresado en términos indebidos, ¿no?, y que en todo caso, pues, el 18 de octubre, ¿no?, iban a tener la respuesta a todos los curiosos, ¿no?, cuando ellos pusieran 1 millón de personas en las calles de Lima siguiendo la procesión, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a debatir? Ah, bueno, le dije. Entonces yo creí pues que el crítico Oviedo, pues, de todas maneras iría, porque, bueno, hablaríamos de la procesión. Entonces fui a hablar y curiosamente no quiso ir. Porque dijo, bueno, es que todo lo que yo tendría que decir ya lo dije en el artículo. Sí, le dije, pero hay muchas otras, como por ejemplo esta negativa. No quiso ir. Bueno, entonces fue pues grande mi sorpresa, ¿no? Vea, esto ocurría en 1973. Yo por entonces ya había leído el libro de Ortega, Ideas y Creencias, ¿no?, donde él hace un distingo muy claro entre las ideas y las creencias, ¿no? Luego, posteriormente, ya años después, leí también sobre este mismo asunto lo que dice el discípulo de Ortega, Julián Marías, ¿no? Yo no me había percatado bien entonces, ¿no?, de que esa confrontación era imposible, porque el señor Oviedo aducía conceptos, ideas y planteamientos, ¿no? Y toda la gente en torno a la procesión del Cristo morado cuando aduce alguna creencia, pero no tiene ningún interés pues en contraponer una creencia con otra. No, la creencia es algo en la que se cree pues a rajatabla, pero uno no va a estar expuesto pues a un debate ni a discutir, ¿no? Ahora, yo sí, a raíz de eso, ¿no?, cobré conciencia de que, bueno, de algo que ya se ha dicho, ¿no?, y simplemente tuve que repetirlo, ¿no? Y es que las ideas no sirven para vivir. Claro, la gente organiza su vivir, ¿no?, o rige su vida por las creencias. ¿Por qué? Porque las ideas son problemáticas, son temporales, son discutibles. Así no se podría vivir, pues, ¿no? En cambio, uno está descansando en las creencias, ¿no? El mejor ejemplo de una creencia, y esta es una indicación de Marías, es la creencia de que nuestros padres son nuestros padres. A nadie se le ocurre ir a verificar y hacer el ADN, ir a la parroquia para ver. No, creemos pues que son. Bueno, o sea, ¿no? Es una fe en eso, ya, es un crédito absoluto, ¿no? Irracional, pero es fe. Claro.
Entonces, yo le quería pedir algunos comentarios justamente respecto a esto, porque si nosotros organizáramos nuestro vivir pues, sobre la base de ideas, entonces ya habría que recordar a lo que han pretendido hacer, ¿no? Lo que decía el célebre historiador francés Michelet, ¿no? Decía, hay 1000 maneras de vivir y las 1000 están equivocadas, ¿no? De modo que van a tener que buscarse otra manera más. ¿Cuáles son sus comentarios acerca, digamos, de este acercamiento desde el punto de vista de las ideas a una manifestación que no es un hecho de ideas? Yo creo que en primer lugar la gente que va a la procesión es gente que cree, y creo que muy poca gente va a la procesión con el interés de pensar si lo que hace está bien o no está bien. Las ideas están asfixiadas por las creencias, ¿no? Y además que las ideas son renovables, ¿no? Lo que podrán pensar la gente de aquí a unos 20, 30 años es diferente a lo que pensemos hoy. La ciencia nos va descubriendo cosas y eso nos hará absolutamente asumir otras ideas que son los eslabones de la cadena del progreso. Las creencias son mucho más antiguas. Están a la base de los mitos. Y un mito a veces es más poderoso que una idea o que una fe racional. Porque si yo dudo de mis padres, en este momento tenemos acceso al ADN y eso me da una fe más racional. Pero como no pienso en dudar, y evidentemente los padres podrían molestarse por eso, aunque a alguno le dirá, bueno, es desconfío. Vamos pues a la prueba. Claro. Eso sería lo ideal. Pero sin duda, comparto con usted que la mayor parte de gente, y cada vez más, cree. Y su mundo está absolutamente dominado por creencias, ¿no? Tanto que cree... Y en el amor. No, pero vayamos a lo tecnológico. Cree que la computadora es un cerebro. Le llama cerebro electrónico. Cree que la computadora tiene lenguaje. Y cree que la computadora tiene un lenguaje mucho mejor que el humano. El lenguaje es un proceso que logró hacer del Homo faber el Homo sapiens. Sin lenguaje no seríamos Homo sapiens. Pero luego la tecnología nos endilgó el hecho de que no solamente es cerebro ni es lenguaje, sino que la computadora tiene memoria. Y la memoria no es lo que tiene la computadora, es un archivo. Pero creemos en que tiene memoria y manejamos la palabra como si fuera memoria. Entonces tiene cerebro, tiene lenguaje, tiene memoria y tiene inteligencia. Le hemos agregado artificial, pero tiene inteligencia. Y discuta usted con un ingeniero en informática si esto se llama inteligencia o no. Entonces, la perspectiva definitoria de inteligencia, que tiene también tantas formas de hacerlo, sucumbe frente a la idea, la inteligencia de la computadora es mejor. Entonces yo pienso que de aquí a algunos años las creencias estarán en que la computadora tiene alma. Y que el alma de la computadora puede ser mejor que la del ser humano. Entonces, creo que esa es una diferencia y lamento yo decir que a mi juicio las ideas debieran ser predominantes, pero no es así. Bueno, pero lo que yo manifestaba hace un momento, ¿no? Las ideas son estupendas para hacer y desenvolver ciertas cosas, pero no para vivir. Porque, repito, ¿no? Uno tiene que tener un plan de vida que sea más o menos estable y más o menos predecible. Con las ideas no se puede tener eso. Las ideas, ¿no? Nietzsche, hay una declaración que usted cita ahí, muy buena de Nietzsche, ¿no? Y dice, yo soy un hombre demasiado inquieto, ¿no? Demasiado curioso, ¿no? Yo soy muy problemático, porque era un hombre de ideas. Ah, sí, claro. Claro. Entonces, un hombre de creencia no puede decir eso. Yo, por el momento, tengo una idea. La idea que voy a mantener su amistad, que voy a vivir hasta los 100 años. Acabo de entrar en mi 6ª edad, que se llama ancianidad. Y tengo la idea que puedo ser feliz. Mi creencia estará en función de mi estado de salud, ¿no? Claro. Puedo tener esa idea teniendo que no lo tengo, suponiendo que tuviera un cáncer, un infarto
una enfermedad mortal. Mi idea de vivir sucumbe racionalmente. Claro. Y entonces tendría que creer en algo que me haga vivir. Y creo que de las creencias surge la formación de dioses o de gente trascendente. Y evidentemente eso es otro tema, pero yo pienso que sí. Ahora, la idea, y yo hago una diferencia entre ideología y que es la formación de ideas. Es necesario tener ideas para proyectarse en la práctica. Sin las ideas no hay prospecto, no hay proactividad. Sin las ideas no hay planes. Entonces, cuando, por ejemplo, se hablan que los partidos políticos, hay muchos políticos que tienen muchas ideas, pero finalmente no las aplican en la práctica. Entonces ahí hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, las ideas son necesarias, son fundamentales. Vamos a hacer acá... No nos permiten vivir, pero es necesario. Así es. Vamos a hacer acá una primera pausa y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Artidoro Cáceres. Marcela Olivas, por si acaso he traído aquí el libro de esta distinguida antropóloga y arqueóloga. Marcela Olivas publicó en 1999 el libro Peregrinaciones en el Perú, ¿no? Se ocupa de las peregrinaciones de 12 cultos regionales, ¿no? Y algunos de estos cultos pues ya han llegado a Lima, muchos de ellos, ¿no? Pues el Señor de Muruguay está aquí, y en fin, la Virgen de la Puerta y una serie de cultos que, entre otras cosas, pues han dado acogida a los homosexuales, cosa que la religión oficial no da esa acogida, ¿no? Entonces, ese también es un dato interesante. Bueno, esto fue en 1999. En 1992 se publicó el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, que es la voz oficial de la Iglesia. Ahora, lo que quiero decir es esto: los cultos regionales son cultos a la imagen, ¿no? Y usted no encontrará en el catecismo de la Iglesia Católica una sola página, ni una sola frase, ¿no? De permisión de hacer culto a la imagen. O sea, son absolutamente contrarios. Incluso hay una declaración muy expresa del catecismo, que por supuesto no se ha difundido. Dios es espíritu puro, no tiene figura de hombre. Claro. Ya, bueno, entonces, ahora dígame usted qué católico puede imaginar eso. Claro. Ningún católico puede imaginar. Entonces tiene que apoyarse en la imagen. Así es. Y el pueblo sencillo ignora... Bueno, más imágenes, pues, ¿no? Cuando han traído aquí a una virgen, en este momento no recuerdo, los que trajeron a la virgen, porque tenían que restaurar, ¿no? La imagen. No se quisieron en ningún momento desprender de ella. Y entonces en el taller dormían con la... No la dejaron, no, en ningún momento, ni siquiera cuando la restauraron. O sea, digamos, tenía guardia. Una custodia muy especial, sí, ¿no? Un ser vivo. Sí. No era. Uno dice, oiga, pero es una representación. No es una... Entonces, ni siquiera la momia Apu de los antiguos peruanos, ¿no? Que estaba presente y se le rendió un homenaje. No. Esto es algo tangible, tangible. Bueno, entonces, como le decía, en el último catecismo ha desaparecido toda antropomorfización de la divinidad. Pero para la gente común y corriente, para la gente religiosa y con cuanto mayor razón para el pueblo, eso no rige. No rige por muchas razones. Además, hay personas que no pueden dejar de tener en su billetera una estampa. No pueden dejar de tener les falta la cruz y es como si le faltara pues algo mucho más esencial, ¿no? Y así por el estilo. Desde hace algunos años en Francia se han prohibido lo que se lleven a los colegios imágenes o cualquier signo que pudiera representar una religiosidad o una religión. Pero eso no es tan fácil porque el icono, la figura, la representación está presente en todas las culturas. Inclusive es el tótem y muchas veces con formas de animales, etcétera, ¿no? Entonces representamos a una imagen.
Jacques Lacan tiene una imagen muy interesante para este aspecto. Él utiliza la teoría de los nudos, la teoría matemática que une tres anillos, ¿no? En un anillo está la mente, en otro está la realidad y en otro está el lenguaje, los símbolos en general. Entonces, estos tres anillos se unen para construir la mente. Y la mente es el producto de la realidad, pero que ingresa a través de símbolos, de palabras, ¿no? No hay duda que por el momento el lenguaje, yo pienso, no sé qué opinión tenga usted, que el lenguaje es un proceso mental en extinción. Lamentablemente, la gente utiliza el lenguaje deteriorado. Hasta en el colegio le llaman lenguaje a lo que es idioma, ¿no? A la lengua. El curso de lenguaje, dicen, ¿no? Y los medios, las redes sociales, los métodos tecnológicos están destrozando el lenguaje gráfico. Los emoticones, ¿qué son? Son especies de jeroglíficos, y el jeroglífico es una lengua gráfica muy especial, pero lo que se utiliza aquí es increíble. El emoticón es una mezcla de palabras, de números y de símbolos. Entonces, la mente en este momento se está perturbando por la falta de imágenes, de símbolos y de lenguaje adecuado a la realidad. Entonces, el ejemplo que usted pone, la figura, la imagen, el santo, la Virgen, Dios mismo, está presente en ausencia y lo tengo que custodiar. Es peor que a un hijo, no puedo dejarlo solo, se me va a ir. No hay la racionalidad de decir, pues si él es el que me protege a mí, ¿por qué tengo que protegerlo yo? No, y además, oiga, la colección de trajes que tienen las vírgenes. Ah, sí. Trajes riquísimos, ¿eh? Con hilos de oro, de plata, cuesta miles. Eso, ahora pongamos en la realidad lo que ocurre con el Señor de los Milagros. No es la imagen pintada en Pachacamilla, es una réplica, es una imagen, es una figura que se ha trasladado de la imagen primitiva. Así es. ¿No? Pero a nadie se le ocurre pensar que esa representación disminuya en su simbología a la imagen primitiva. No. Entonces se le rinde culto como si la gente va a la Virgen de Lourdes y toma el agua de la Virgen de Lourdes sin pensar que muchas veces esa agua es traída de otro manantial. Y alguna vez me contaba un amigo que le solicitaron que trajera agua de Lourdes desde París. Él se iba a París, pero resulta que Lourdes no está pues cerca de París, está muy lejos. Entonces, llevar sin un galón para traer agua de Lourdes, cuando él tenía que ir de París a Atenas y de Atenas a Madrid y de Madrid a Lima, dijo, yo no puedo hacer esto. Rindió el mismo resultado esa agua la que él trajo, pero la llenó aquí y le dijo al dueño, no es la Virgen de Lourdes, pero es de tres santos, San Mateo, San Luis y San Carlos. Entonces el resultado fue el mismo. Claro. Para la gente, para la persona que lo consumía, que no sabía. Entonces, esa simbología que construye en la mente, creo que está en alto riesgo por lo que estamos utilizando. Por ejemplo, cuando usted dice, sírveme un mate de coca, ¿qué está diciendo con esa solicitud? El mate en el Perú es una calabaza. El mate sirve para tomar cualquier líquido, inclusive coca, pero no es la hierba. ¿Qué quiere decir cuando dice toma café de cebada? Fíjese cómo se va deteriorando la semántica del lenguaje. Claro. Y he oído que se está publicitando atún de pollo. Ah, bueno, claro. Y ahora resulta que hay cervezas de una serie de otros vegetales que no son la cebada. Entonces, poco a poco vamos deteriorando el uso del lenguaje en sus significados más puros. Y eso lo da la ausencia de lectura también. Pero, la búsqueda en el diccionario ya no es una cotidianidad. Pero hay algo aquí que me parece esencial y que desgraciadamente es irreversible. Todo esto ha venido con la llamada posmodernidad, es decir, desde 1985 aproximadamente para adelante. Llegaron también, ¿no?, la sociedad informática en la era digital. La sociedad informática y la era digital ya son irreversibles. Sí, claro. Entonces, todo esto que usted está indicando, y hace bien en indicarlo,
va a intensificarse, no va a corregirse, porque tendríamos que tener otro tipo de sociedad, ¿no es cierto? Hay, justamente en una de mis intervenciones hablaba, ¿no?, de la sociedad ágrafa, ¿no es cierto?, oralidad primaria, de la sociedad de la escritura, oralidad secundaria, y una sociedad de la interconexión. Y entonces las otras cosas son menores. Sí, pero acá lo importante es estar interconectado. Usted está en un supermercado, una pareja, ¿no?, y se interconecta en el supermercado. Acá estoy comprando pollo, sí, yo estoy comprando verdura. Entonces llegamos pues a un nivel de primitivismo, ¿no? Pero eso lo permite y lo favorece la tecnología. Y lo favorecen las autoridades educativas, que no han puesto el ojo encima, porque, como bien se ha dicho, no sé quién es el autor de esta frase, los que utilizan estos recursos tecnológicos están muy cerca de los que están lejos y están muy lejos de los que están cerca, porque están fetichizándose con un aparato que les va a representar en el futuro toda su relación humana. Ah, sí. Vea, y eso hay que denunciarlo. Una de las observaciones, y brevísima, como muchas de las observaciones de él que hizo McLuhan pocos años antes de morir, fue la siguiente. Le preguntaron cómo avisoraba el porvenir cercano en vista de los adelantos gigantescos de la tecnología y de las cosas nuevas que iban surgiendo a cada rato. Y él dijo, "It will be worse", será peor, no será mejor. Todo eso que a ustedes les parece, ¿no?, que es una bendición, más adelante será una maldición. Y él se refería a este hecho porque todas estas cosas son prótesis, son adiciones, son agregados, ¿no es cierto? Son extensiones de facultades. Injertos. Entonces, cada vez estas facultades naturales o estas capacidades naturales ya no obran, sino obran por delegación. Usted se imagina ahora una persona común y corriente, ¿no?, sin la red, sin el celular, sin los audífonos, ya no se puede. Entonces usted la priva de eso y se queda desnuda, ¿no? Entonces, sí, exacto. Estamos entrando en un mundo autista en el cual la gente va a iconizar a todos estos instrumentos y se va a automatizar, a robotizar el ser humano a tal extremo que, como en el caso del fútbol, que es una nueva religión. claro. El fútbol en este momento es una religión con sus catedrales, sus sacerdotes, ¿no? Y la gente entrega su vida por un buen equipo. Así es. Entonces hay una alienación que por lo menos los profesionales en la conducta, en el comportamiento, en la mente, las personas como usted, lúcidas, que tienen acceso a estos medios de comunicación, tenemos que denunciarlo, aunque no nos haga caso, porque la verdad es esa, ¿no? Así es. Una nueva interrupción y ya regresaremos. Seguimos este diálogo muy interesante con el doctor Cáceres. Vea usted, con la palabra religión ocurre lo mismo, o casi lo mismo que ocurre con la palabra amor, ¿no? Son prácticamente intraducibles. Incluso la misma palabra amor no puede decir todo lo que pretende decir, y para que sea completo su decir hay que hablar juntamente de la dilección, ¿no? En latín había estos dos términos, ¿no?, el amor y la dilección, o sea, amare y diligere, ¿no?, que son complementarios, no se oponen, pero que son a la vez cosas distintas, ¿no? Cierto. Entonces nosotros queremos decir con un solo término todo lo que no, pues no se puede decir, ¿no? Entonces igual, ¿no?, respecto a la religión, yo digo, se puede hablar de religión en la India, por ejemplo, ¿no? Yo una vez conversaba de esto con un especialista, ¿no?, y me decía no, y por una sencilla razón, porque allá lo que nosotros llamaríamos religión se llama Sanatana Dharma. ¿Y qué cosa significa eso? La ley eterna, ¿no? Dharma, la ley.
pero no se habla de ningún dios, de ninguna divinidad y todo. Ese es el nombre del hinduismo, ¿no? Luego, cuando uno dice Tao, uno con esta palabra no dice Dios, dice camino, ¿no? Entonces son concepciones orientales que se alejan completamente de la palabra religión, ¿no? Vea, hace muchos años Codrington descubrió entre los melanesios, ¿no? Un vocablo que es también intraducible, que es mana, ¿no? Y que, dicho de una manera muy vaga y general, significaría pues una potencia impersonal o algo así, ¿no? Es muy difícil traducir, ¿no? Pero para los melanesios obraba eficazmente el mana, ¿no? Entonces yo digo, ¿estamos hablando de lo mismo? No, este es un problema ya primero, repito, terminológico, claro, porque de repente estamos pues mencionando, refiriéndonos a cosas diferentes. Totalmente diferentes. Y eso ocurre pues por el deterioro del lenguaje, porque la gente antes de comenzar a discutir y a pelearse debería preguntarse de qué estamos hablando, cuál es tu concepto, claro, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? El amor, antes yo lo definía como un afecto de entrega y de posesión controlado por la razón. Pero no es posible, tiene que ser el corazón. El corazón no siente, el corazón es su órgano que obedece órdenes. Esta es una idea aristotélica que pasó hace mucho tiempo. Entrega y posesión controlada por la razón. Hasta que un día, cerca de las 3 de la mañana, tuve una dolencia y estaba solo. Ajá. Entonces al día siguiente dije, amor es tener a alguien que lo lleve a uno al hospital cuando lo necesita. Claro. Entonces yo pongo en práctica los términos que me permiten concretar un sentimiento, un afecto. La religión, que podría ser religare, ¿no? Unirse, o religiare, introducirse a uno mismo, meditar en soledad. La fe yo considero, las creencias pueden ser de rendir culto en la calle, en donde sea, una divinidad, pero la auténtica fe la tiene uno mismo con uno mismo. El religiare hacia adentro, que relegare hacia los demás, puede concretar. Ahora, una definición, pero como política. ¿A qué le llamamos política ahora? La política que está haciendo actualmente es una política delincuencial, una política criminal. La política como la disciplina, es decir, la ciencia, el arte, la tecnología y la filosofía para gobernar a los pueblos, para su bienestar, y no solamente a las personas, a los seres vivos en general y al planeta en general. Eso no existe en los objetivos ideológicos de los políticos. Y la puesta en práctica, la que yo digo, la doctrina, peor todavía. Entonces, siempre es bueno preguntarse, ¿a qué le llamas tu religión? Una cosa es religión, otra es religiosidad, y usted lo sabe. Y yo considero que ambas cosas pueden estar relacionadas con la espiritualidad. Ahora, quería también someter a su consideración un punto que me parece muy importante, pero que, por otra parte, es de difícil esclarecimiento, ¿no? Ve usted, uno de los informantes más serios y que además tiene una obra extensa fue el religiólogo rumano Mircea Eliade. Exacto. Bueno. Yo muchos de los así es, usted lo cita recito varias veces. Bueno, tiene un libro muy interesante que se llama Imágenes y Símbolos. Y en este libro menciona, entre muchísimas otras cosas, dos hechos siguientes que le llamaron poderosamente la atención. Y para esos hechos él no tiene una explicación científica. Aunque él aduce una posible explicación, pero no reclama que esa sea la explicación. No tiene los fundamentos profesionales. Bueno, cuando él hizo su ashram en el Himalaya, bajo las órdenes de su maestro Dasgupta, él veía a los nagas desnudos, ¿no? Que consumían diariamente 2 puñados de arroz. Y veía pues cuerpos esbeltos, perfectas condiciones. Muy bien nutridos. Muy bien nutridos. Y dice, siempre me equivocaba respecto a la edad. Porque yo decía, bueno, ¿cuántos años tendrá? Pues 38, 40 años. Oiga, ¿qué edad tiene usted? 55. ¿No? Sí. ¿Qué? Pero parece de 30. Bueno, entonces una de las cosas que no se explicaba es la sorprendente juventud de los yogis.
Eso por una parte, ¿no? Y lo otro, que tampoco se explicaba, es el control de la respiración, el pranayama, ¿no? Él tiene una explicación acerca de, pero no reclama que esa sea la explicación. Y es que, en principio valía, me parece, un yogi normal, bueno, los yogis no son normales, pues son extraordinarios, respira muchas menos veces que un hombre común y corriente, ¿no es cierto? Entonces, eso le permite hacer lo que vimos en la Universidad de Stanford, creo que lo pasó, seguramente también usted lo vio, la prueba que se hizo de meter en un recipiente hermético, absolutamente, a un yogi. En ese sitio había aire para una persona 15 minutos. A los 15 minutos la persona comenzaba a asfixiarse, porque era muy pequeño. Claro. Y era todo hermético. Entonces lo metieron pues al yogi que vino con su vestido pues, de color naranja, ¿no? Eso es muy característico. Y con una carita, con su barba, yo lo recuerdo muy bien. Oiga, el hombre se metió y estuvo tranquilo ahí 3 horas. Y salió. ¿Y cómo se siente? Le dijeron, bien. No estoy fatigado ni nada, ¿no? Vea, eso es una cuestión de regulación, digamos, de la respiración, y el otro caso del puñado de arroz es una cuestión ya de metabolismo, ¿no? Sí. Ahora yo digo, ¿podrá la ciencia, porque digamos, aun cuando pueda la ciencia, como usted, por ejemplo, respecto al cerebro, ¿no? Nos enseña qué partes se activan y qué otras partes tienen tales o cuales neurotransmisores, etcétera, muy bien. Sí, pero ¿cómo lo logran hacer? O sea, eso ocurre. Sí, pero ¿por qué se hace en el caso de ellos y no se hace pues en el caso de Juan y Pedro? Una respuesta simple podría ser porque se entrenan desde muy temprano. Y en eso el entrenamiento es fundamental. El entrenamiento hace que... Pero son 30 años de entrenamiento, maestro. Ah, bueno. Sí, 30 años, no son 2 años. Y con esos un 30. rishi allá en el Zen son 30 años. Sí. Y un asceta místico del Tíbet son 30 Bueno, años. Una pregunta que podría herir su modestia, ¿no? ¿Cómo es que Marco Aurelio de Negri conoce tanto? Porque tiene muchos años entrenándose en aprender, en estudiar, en investigar. El entrenamiento es fundamental. Pero vea, ese entrenamiento sí está todavía al alcance de otras personas que como yo siguieron un curso universitario o muchos y se propusieron eso. Pero no es algo extraordinario. No, bueno, sería extraordinario ahora en la época de no lectura, pero yo me refiero a esto otro que ya compromete seriamente. Claro, pero yo estoy hablando de aspectos cognitivos que igual los puedo aplicar a aspectos metabólicos, ¿no? No hay que olvidar que la estructura encefálica tiene una serie de planos que han ido formándose en la evolución y que han ido perfeccionándose hasta llegar a la neocorteza cerebral, y dentro de ella lo mejor y lo más auténtico del ser humano es la parte anterior del lóbulo frontal, que tiene una serie de relaciones totalmente demostradas y encontradas por diferentes métodos con estructuras que controlan el metabolismo. No solamente el hipotálamo, que es el cerebro vegetativo, sino que ahora últimamente se pone mucho énfasis en la cara interna del cerebro. Estos son los 2 hemisferios, la parte central, la interna, es donde están millones de células que controlan todas las áreas vegetativas, sexuales y emotivas y afectivas. Entonces, si toda esa estructura cortical se pone al servicio del control de lo inferior, el corazón aparentemente no late. Habría que poner una aguja en el corazón para saber que sí está latiendo, ¿no? Que los bronquios están estrechados para consumir lo mínimo. Y lo que es más, y en el libro presento algunas experiencias de santas a quienes Dios le dijo, solamente te nutrirás con pan y agua. Y sin embargo se han mantenido años. No se sabe si por ahí hubo alguna trampa, como en algunos que lo hacen, que escondidos pueden tomar hasta pastillas o lo que sea. Pero el control externo, y Alexis Carrel tiene un control muy grande con las personas que han ido a Lourdes, ¿no? Claro. Que ese control no permite descubrir que hayan artefactos mañosos o delictivos
que la persona está consumiendo su propio organismo. Entonces la pregunta, hasta ahí ha llegado la ciencia, es ¿cómo es posible que carbohidratos, proteínas, líquidos, etcétera, del cuerpo se van consumiendo para que la persona se mantenga viva? Porque lo curioso del caso es que cuando sale de esas situaciones de hibernación, su peso es el mismo. Entonces, es que transforman el aire que hay alrededor, el poco aire que hay lo consume, pero yo sí pienso que ahí hay un autocontrol. Aquí no, yo no quiero recurrir a trascendencias místicas y decir que es por obra y gracia de tal santo, no. Lo mismo ocurre con las personas que levitan, ¿no? Hay una serie de historias acerca de la que persona se subió pues 3 metros, 5 metros, etcétera, pero son cosas que la ciencia no las puede explicar. ¿Y cómo creer en eso? ¿Cómo creer en algo que no es tangible, que no es real? Parapsicología. Pero vea, uno de los personajes que entre otras cosas fue materia de estudio de la parapsicología, aunque él decía que no tenía nada que ver con eso, fue el italiano Gustavo Roll, muy amigo de Fellini. Y Fellini, que no es pues un intonso, que no era un intonso ni un crédulo, ha tenido muchas conversaciones, y si usted busca en la red, ¿no? Ahí están pasajes de las obras de Fellini donde él habla de Gustavo Roll. Pero un día estaban en un parque de Turín conversando, y eso lo refiere Fellini, y vio que a unos 40 metros había un cochecito con una criatura adentro y que el ama se había quedado dormida. Y un moscardón se acercaba peligrosamente y había pues no la posibilidad cierta de que picara la criatura. Entonces le dijo a Gustavo Roll, fíjate lo que puede ocurrir. Y entonces dice Fellini que Gustavo Roll hizo esto nomás y que el moscardón y Fellini confiesa que se le puso la carne de gallina. Una cosa así, una cosa increíble. Se lo ha hecho Fellini, hay que creerlo. Sí, ¿no? Entonces yo digo esas cosas, ¿no? Ahora, él no tenía me refiero a Roll, ninguna pretensión de convertir eso en una fuente de ingreso y en hacerse pues famoso, ¿no? Haciendo pruebas así casi circenses, ¿no? Desgraciadamente. Pero esas son cosas que hay que estudiar. Ese es un hecho interesante para analizarlo. Aldous Huxley también tiene algunas otras experiencias, pero en base a algunos productos que él usa, como la mosca o las drogas que él ha usado, la mescalina, el LSD, etcétera, ¿no? Entonces, que la telepatía exista, yo creo que sí. No se ha encontrado aún la onda que pueda ser registrada en un papel, pero la telepatía existe. Yo estuve en muchas experiencias en Moscú en los años 65, 66, creo, viendo experiencias sobre telepatía. Y la telepatía, si hasta hoy no se ha descubierto el tipo de onda, pero lo harán pronto, existe. Y por lo tanto, esa energía que saca, fíjese usted que la energía cerebral puede mover una aguja que se llama electroencefalograma. Claro. ¿Qué energía es esa? Desde los astronautas se ha recibido el electroencefalograma en la Tierra, como el latido cardíaco. Entonces, el poder que tiene el encéfalo humano es tan grande que no me sorprendería que algunas personas puedan tener esta energía que es capaz de hacer eso. Yo doy una explicación que no es científica, es intuitiva, una deducción. Depende de la distancia, yo no puedo pretender. Pero vea, usted que menciona, antes de entrar al corte, usted que menciona a Huxley, cuando él estuvo aquí, a fines, me parece, de la década de 50, yo lo vi, fue incluso en el Instituto Peruano Británico, ya estaba prácticamente, ya había perdido la vista, etcétera, ¿no? Y le tocaron el asunto de las drogas y de las pruebas, ¿no? Sí, mescalina, LSD es lo que más se ha cielo e usado. infierno, la puerta de la percepción y todo. Y recuerdo que dijo, y también lo dice, me parece, en uno de sus libros, dijo, todo muy bien, pero el primer requisito, tener un hígado sano, a toda prueba, porque la persona que no lo tiene, Claro. que no se haga ninguna prueba. Vamos a hacer acá un último corte y ya regresaremos. Esta es la parte final de un diálogo productivo con el doctor Cáceres. Ve usted, en la década de 1960, yo tuve afanes
por introducir en las pocas universidades que a la sazón había un curso de lo que por entonces se llamaba Historia de las Religiones y que a partir de 1967 se comenzó a llamar religiología, ¿no? Esa fue una propuesta de un especialista japonés. Bueno, entonces recuerdo que he ido a una universidad que estaba en sus comienzos, que era la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? Y el rector, que era un sacerdote, Sánchez Valer, si no me equivoco, me dijo, no, ese curso es peligroso, ¿no? Porque podría hacer tambalear la fe, que aquí ya es una fe endeble. Entonces le vienes a hablar de otras religiones. No. Entonces fui a la católica. Me dijeron lo mismo prácticamente, ¿no? De que no, pues no convenía. Entonces fui a San Marcos y recuerdo que hablé con José Mejía Valera, que dirigía el Instituto de Sociología y que por ahí se podía, pues quizá introducir. Y me dijo, bueno, dos cosas, ¿no? Pues hizo las consultas necesarias y me dijo dos cosas. En primer lugar, no hay presupuesto. Y en segundo lugar, y este es peor, no hay interés. Yo le digo, bueno, pero me sorprende porque te voy a decir que yo he investigado el asunto y que aquí en San Marcos, en el año 28, había un curso de Historia de las Religiones en la Facultad de Teología que dirigía Belisario Phillips, ¿no es cierto? Y cualquier persona que revise los anales de la universidad puede ver incluso las asignaturas que había en esa facultad. Y me cuentan, me lo contaba el antropólogo Emilio Mendizábal, que Mariátegui asistía eventualmente a la universidad, ¿no? En esta época de positivismo, etcétera, y de Renan y compañía, porque se impartía un curso también de historia de la religión. Yo después conversé con esto, con Javier, y no lo negó, pero tampoco me aseguró que hubiese sido así, porque él habría sabido, me dijo, ¿no? Pero no aceptó. No, pero tampoco rechazó. No, y Mendizábal era un informante serio. No, o sea, no creo que haya hablado por hablar. Bueno, entonces, no, sencillamente dijeron que no. Vea, y en el caso de la católica fue peor. Por entonces existía el Instituto de Estudios Islámicos que dirigía el profesor Rafael Guevara Bazán. Y el profesor Guevara Bazán tenía interés en que la católica, ¿no? Habilite un curso, una asignatura de islamología. Entonces, para incentivar el apetito de la católica, ofreció, y me consta, ofreció donar su biblioteca riquísima dedicada solamente al Islam. Claro, sí. A la católica, siempre y cuando, ¿no? Ellos pusieran el curso de islamología, aunque también dejó de decir, pero él estaba tácito, ¿no? De que, pues, lógicamente estuviera a su cargo el curso, claro, pero era una persona, pues, que podía hacerlo. Era uno de los pocos. Claro, uno de los pocos, ¿no? No, tampoco. Por eso la católica estúpidamente perdió una de las mejores bibliotecas, no solo del Perú, sino de Hispanoamérica. Nadie tenía esa biblioteca, me consta. Yo la he visto, ¿no? Y él ha viajado muchas veces a los países entonces, islámicos. por eso, ¿no? Yo dije, bueno, en estas condiciones no hay, pues, una gran diferencia con el rechazo, por ejemplo, de que eran objeto los protestantes en la década del 40, ¿no? Pero un rechazo visceral también, ¿no? Sí, pues. Ahora los protestantes son más que los católicos y se pasean por todas partes y ayudan en los pueblos jóvenes y reparten víveres. En esa época eran malditos, ¿no? Eran tremendos. Sí. Entonces, lo que quiero decirle es que en esta época de convulsiones y de fundamentalismos, ¿cómo ve usted? ¿Cuál es su apreciación de la intolerancia religiosa? Se mantiene. Yo me voy a referir solamente a algo y que esto no sea, pues, un cuestionamiento a la idoneidad de este programa. ¿Cómo podemos permitir que en colegios católicos no se enseñe la teoría de la evolución? ¿Y cómo es posible que en los colegios y en las universidades católicas no se enseñe las religiones? Ajá. Es parte de la cultura. Claro. Las guerras actuales, ¿no son guerras religiosas?
El enfrentamiento entre los islámicos y los judíos, entre los hebreos, los católicos, o en Irlanda entre los evangélicos y los católicos, no son guerras religiosas. La gente tiene que saber que hay más de una religión, que sepa y que escoja la que mejor le convenga. Pero eso es llevar el asunto a otro plano. Decirles no hay un solo Dios verdadero. Los incas creyeron en Inti, aquí se cree en Alá, aquí se cree en etcétera. Y ese es el temor que tiene la gente que mantiene una estructura cerrada, dogmática, y que priva al conocimiento la apertura que deben tener. Los niños deben tener eso. Pero hay una convención que se llama Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, que fue, el Perú es signatario del año 1975, en donde se establece claramente, los niños no deben ser de ningún motivo de manipulación ni política ni religiosa. Pero mientras eso no se aplique, mientras esa ideología no se haga doctrina, y mientras los padres de familia no sepan que ese es uno de los productos más importantes de la libertad, seguiremos manipulados y en cada país habrá un Dios, una religión y los que auspician a ese tipo de creencias. Y por supuesto las universidades, que debieran ser los centros de expansión del conocimiento, se cierran en sus propias ideologías, sus propios intereses. Yo considero, en términos generales, la universidad está perdiendo el leitmotiv original, la transmisión de la cultura, los intereses de muchísimas universidades y esta dispersión en la formación de tantas universidades es el motivo de estos intereses subalternos ajenos a la cultura. Me parece que el concepto de universidad debería ser debatido en ese sentido. Yo no admitiría, y no admitiré tampoco, no admito tampoco, que una universidad pertenezca a un partido político. Y yo pongo en cuestionamiento que las universidades estén al servicio de una religión. Y como es en nuestro caso, hay una universidad que está al servicio de la discriminación, porque solo es para mujeres. Aunque esa universidad, que es la Universidad Femenina, y he conversado con algunos de los representantes, dice que eso también se debe a la falta de información y que en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, hay 40 universidades femeninas. ¿Eso qué tiene que ver? Claro, no, pero es un argumento cuantitativo, o sea, este hecho de que haya una aquí, que además tiene más de medio siglo, me parece aquí, ¿no? A usted más de una vez lo he oído escuchar, que es la filosofía de las moscas. Sí. Entonces, no, lo que hace la mayoría no es lo que debe regir el concepto princeps de la cultura en sentido amplio, ¿no? Y la universidad está para eso, su nacimiento fue para eso. Pero si ahora lo perdemos, yo no sé en quién hay que confiar, porque salvo excepciones como este programa, los medios de comunicación no están propalando ese tipo de conceptos, ese tipo de ideas. Bien, me indican que ya el tiempo se ha vencido. Y no es por el tema que estamos tratando. No, por supuesto. Nuestro más sincero agradecimiento al doctor Artidoro Cáceres Velázquez, y con ustedes será hasta el programa siguiente.